en el capítulo número 25 del libro de los Salmos. Salmo número 25. Salmo número 25. Nuestro tema esta mañana lo podríamos titular La memoria de Dios. No vamos a leer todo el Salmo, aunque vamos a considerar el contexto. Vamos a concentrarnos en los versos números 6 y 7. Y ustedes van a notar que en esos versículos se repite 3 veces la palabra acuérdate. David repite 3 veces la palabra acuérdate. Y esto nos habla de la memoria de Dios. De hecho, el salmista está apelando a la memoria de Dios. Le está diciendo al Señor, acuérdate. 3 veces. Y estos versículos, el versículo 6 y 7, son la cúspide de este salmo, porque él hace varias peticiones, se encomienda a Dios en este salmo, confiesa y proclama la fidelidad de Dios y algunos de los otros atributos de Dios, pero en medio de todo eso, él clama, él pide, y su oración central se encuentra en estos versículos 6 y 7. Vamos a leer entonces los versos 6 y 7. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Una de las diferencias entre Dios y nosotros, y son infinitas las diferencias entre Dios y nosotros, pero una de ellas es que nosotros vivimos en el tiempo, Dios no. Dice el Salmo 90 que un día para Dios son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Lo que esto quiere decir es que el tiempo es nada para Dios. El tiempo es una criatura de Dios. Dios no vive en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Dios no. Él creó el tiempo. Pero Él no vive en el tiempo. El tiempo no limita a Dios. Él no está condicionado al tiempo, porque el tiempo es una criatura de Dios. Por eso es que el pasado no existe para Dios. El futuro tampoco. ¿Cómo podemos nosotros explicar eso? No hay manera de explicarlo, yo no lo comprendo, pero Dios es perfecto, infinito. El Catecismo de Westminster en la pregunta 4 hace una pregunta, ¿qué es Dios? Y la respuesta es, Dios es un espíritu, infinito, eterno, inmutable. No hay otro espíritu como Dios. Dios es espíritu, pero es único, infinito, eterno, inmutable. Infinito, eterno, inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, en su verdad. Él es infinito en todas esas cosas. Él es perfecto en todas esas cosas. Él es inmutable en todas esas cosas. Es eterno en todas esas cosas. Por eso es que Dios no se cansa, Dios no se preocupa, no se descuida, no se aburre. Dios es santo, 3 veces santo, lo cual quiere decir Él es absoluta, totalmente, supremamente diferente a nosotros. Y por supuesto, hermanos, Dios no olvida nada. A Él no se le olvida nada. Dios todo lo recuerda. Todo está en su memoria siempre. No solo eso, todo está siempre en su presencia, de manera infinita, perfecta, incomprensible. Es algo realmente más allá de nuestro entendimiento. Así que cuando hablamos de acordarse, de que Dios se acuerde de algo, no estamos hablando de la misma manera que nosotros nos acordamos de algo.
Es un concepto diferente. Y la Biblia usa en diferentes pasajes esta frase, Dios se acordó. Y uno se pregunta, bueno, ¿a Dios se le olvidan las cosas acaso? Porque la Biblia lo dice repetidamente. Por ejemplo, cuando Noé, después de 150 días, había estado en el arca, 40 días de lluvia, y luego para que la lluvia bajara, se tardó 150 días. Dice la Escritura que Dios se acordó de Noé. En Génesis capítulo 8, Dios se acordó de Noé e hizo descender las aguas. O cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, oprimido, cautivo, esclavizado, y ellos comenzaron a clamar a Dios. Dice el capítulo 2 del libro de Éxodo, verso 24, Dios se acordó del pueblo de Israel. Dios se acordó de su pacto que había hecho con Abraham. Y Dios les envió un libertador. Acordarse entonces en la Biblia, hermano, y la palabra acordarse en hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, es la palabra sacar, de ahí viene Zacarías. Zacarías quiere decir Dios se acuerda. Sacar. Esa palabra en el hebreo significa mucho más de lo que significa para nosotros acordarse. Para nosotros acordarse es traer algo a nuestra memoria. Pero la palabra sacar, cuando se usa acordarse, significa traer algo a la memoria y hacer algo respecto a eso. Así que cuando Dios se acuerda de algo, Él hace algo respecto a eso, de lo cual se acuerda. Y Él no se acuerda de la misma manera que nosotros, porque se le haya olvidado. Sino porque ya llegó el momento de actuar. Y entonces Dios se acuerda. Es decir, Dios actúa de acuerdo a lo que Él prometió. Dice el Salmo 98, versos 2 y 3. El Señor ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se acordó de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Lo que el Salmo está diciendo es que Dios se acordó y Dios trajo salvación a su pueblo. Se acordó de su pacto. Así que cuando hablamos, hermano, de la memoria de Dios, de que Dios se acuerda de algo, eso es lo que se conoce como un antropomorfismo. Antropo quiere decir hombre, de ahí viene antropología, ¿no? Y morfo quiere decir forma. Quiere decir que la Biblia usa la forma de los hombres para referirse a Dios. Como si Dios fuera hombre, que se le olvidan las cosas. La Biblia usa ese lenguaje, pero lo usa para que nosotros podamos comprender un poquito de aquellos grandes misterios. Pero Dios no es como nosotros. Dios recuerda, no porque olvide, porque su mente es infinita, omnisciente y perfecta. Así que cuando encontramos al salmista en este versículo, diciéndole al Señor, en este salmo, Salmo 25, verso 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Acuérdate de mí. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Él está usando ese lenguaje de que Dios se acuerda y le está pidiendo a Dios que no se recuerde de sus pecados. Él está apelando a la memoria de Dios. Está pidiéndole a Dios que se recuerde de dos cosas y que no se acuerde de una de ellas. Y esto, queridos hermanos, tiene que ver con el pacto eterno y soberano de Dios. Tiene que ver con nuestros pecados y tiene que ver con nuestra necesidad e impotencia.
Es una oración dividida en 3 partes y la vamos a examinar y la vamos a aplicar a nuestra vida. Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, cómo podemos apelar a su memoria para buscar su rostro, para buscar perdón, para buscar su misericordia. Pero antes de que entremos, hermano, veamos un poquito el Salmo 25 y así vamos a entrar a esta oración que hace este salmista. Él comienza diciendo en el verso 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Él está expresando aquí su confianza y diciéndole, Señor, yo en ti voy a esperar, mi alma yo la levanto a ti. Yo no quiero esperar en nada más sino en ti. Yo no quiero fijar mis ojos en nadie más sino en ti. A ti levantaré mi alma, yo en ti confío, no sea avergonzado. Y el salmista escribe este salmo, hermano, en medio de enemigos. Él menciona aquí enemigos, él menciona peligros, él menciona depresión y él menciona pecados también. Pero en medio de sus depresiones, de sus enemigos, de sus pecados, de los peligros que lo rodean, él le dice, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Yo en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Yo en ti espero. Luego él en el verso 4 hace una petición y le dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Él está reconociendo acá que no sabe qué hacer. Está reconociendo su ignorancia, su impotencia, y le dice, enséñame, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname, ve conmigo en tu verdad. Enséñame, porque tú eres mi salvación, yo en ti espero. Así que este es un salmo de confianza en medio del peligro, de los enemigos, de la depresión y del pecado. Más abajo él dice en el verso 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Ven ustedes la condición emocional de este hombre? Las circunstancias, enemigos, soledad, aflicción. En el verso número 11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. Así que no solamente se sentía solo y afligido y estaba rodeado de enemigos, pero él sabía que era culpable. Y le dice, Señor, perdonarás mi pecado, porque es grande. Verso 19, mira mis enemigos, cómo se han multiplicado. En medio de todo esto, el salmista dice en el verso 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Examinemos, hermanos, el uso que hace este hombre de esta palabra acuérdate, el uso triple que él hace. Primero, en el verso número 6, él le pide a Dios que se acuerde de sus piedades y sus misericordias, y él describe esas piedades y misericordias como perpetuas. Acuérdate, dice el verso 6, de tus piedades, de tus misericordias que son perpetuas. Acuérdate de cómo eres tú. Acuérdate que tú eres piadoso, misericordioso, y acuérdate que tú siempre has sido así. Esto es perpetuo. Esa es la manera en que Dios actúa. Y él está apelando a la misericordia y a las piedades de Dios. Y esas misericordias y esas piedades, hermano, están concentradas, están encerradas dentro del pacto que Dios hizo con su pueblo. Cuando nosotros leemos la Escritura desde el Antiguo Testamento, encontramos que Dios siempre se relaciona con su pueblo a través de pactos. Dios no se relaciona con su pueblo de una manera casual, superficial, imaginaria, en el aire. No, Él hace pactos con su pueblo. Él entra en pactos con su pueblo.
Por eso es que él llama a su pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, él dice que su pueblo es su esposa. Porque una esposa es una persona que está dentro de un pacto con su esposo. El esposo y la esposa tienen una relación especial, tienen una relación íntima, única, exclusiva, porque están en un pacto. No es lo mismo una amiga, una vecina, una compañera que la esposa, porque la esposa está en un pacto. Dios se relaciona con su creación y con su pueblo con pactos, a través de pactos. Porque esta creación es caída y Dios la va a destruir. Está condenada a la destrucción. Porque los hombres son caídos, pecadores, culpables y están condenados a la destrucción. Así que si quieres entrar a una relación con Dios, tienes que entrar en pacto con Él. Y ese pacto Él lo hace con sangre. El Antiguo Testamento está lleno de sangre. En el Antiguo Testamento se sacrificaron millones de corderos, de bueyes, de carneros, para ofrecerle a Dios esa sangre, en señal del pacto. Y esa sangre simbolizaba la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el que confirmó todos los pactos, el que selló con su vida misma en la cruz el pacto eterno de redención. Así que cuando el salmista está diciendo acá, verso 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Él está consciente, aunque no lo dice en este versículo, hermano, pero él está consciente. David sabía eso. De hecho, Dios entró en un pacto específico con David, jurándole que todos los reyes de Jerusalén iban a ser descendientes de él, y que iba a haber un rey eterno por toda la eternidad que iba a ser descendiente de David. Por eso a Cristo le llamaban el Hijo de David. Y Cristo es Rey de reyes, Señor de señores, el león de la tribu de Judá, de donde era David. David conocía el concepto del pacto. Y él le dice, acuérdate de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. La palabra misericordia que él usa acá, hermano, es la palabra hesed, en hebreo. Esa palabra es una palabra muy preciosa, que tiene que ver con el pacto. Es una palabra que significa amor absoluto, fidelidad, lealtad, misericordia. Y la esencia de este término tiene que ver con la lealtad en una relación. Hesed, misericordia, en este caso, tiene que ver con amor. Denota la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y David está diciendo, Señor, acuérdate de tu hesed, de tu amor, de tu fidelidad misericordiosa. Acuérdate de tu misericordia, de tu pacto, de tus piedades que son perpetuas. Acuérdate de ese pacto que tú hiciste. Esa palabra, hermano, hesed, se refiere no solamente a lo que Dios hace, sino a lo que Dios es, misericordioso. Y que lo manifiesta en ese pacto que Él hace con su pueblo. En el Salmo 136 se usa por lo menos 26 veces esa palabra hesed, porque para siempre se acordó de su misericordia. Adorad a Dios porque para siempre se acordó de su misericordia. Dios es misericordioso porque para siempre es su misericordia. 26 veces lo usa el Salmo 136. Y el salmista está haciendo alusión a esto. Está diciendo, acuérdate, Señor, de tu pacto. En otras palabras, hermano,
el salmista le está diciendo al Señor, cumple tus promesas. Tú prometiste, tú hiciste pacto, cumple esas promesas, Señor. Y acuérdate, en el hebreo y en el concepto bíblico, no es solamente traer a la memoria, es traer a la memoria y hacer algo respecto a eso. Así que eso es lo que está diciendo David. Que se acuerde, que haga algo respecto a eso. Ahora, en segundo lugar, hay algo que David le dice a Dios que él no quiere que se recuerde. En el verso número 7, le dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Es interesante que David aquí mencione los pecados de su juventud. Eso indica que cuando él escribió este salmo ya era mayor. No necesariamente anciano, pero ya era mayor, ya era avanzado en años. Y él se dirige a Dios y le dice, Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Ahora, es curioso porque David era un hombre que sabía arrepentirse. Esa era una de las características de David. La razón por la que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios es porque David reconocía sus pecados y se arrepentía de ellos. No era que no pecaba, él pecó y algunos de sus pecados fueron graves y le trajeron terribles consecuencias, pero él siempre supo arrepentirse. El Salmo 51 es el salmo por excelencia del arrepentimiento. El Salmo 32 es un salmo de arrepentimiento. Este salmo es un salmo de arrepentimiento. Él dice en el verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Él reconoce que su pecado es grande. Él no está minimizando su pecado. Él no es como nosotros solemos hacer, minimizar los pecados y pensar que no son gran cosa. David era consciente de su pecado. Pero él aquí, siendo una persona adulta, le está diciendo al Señor, de los pecados de mi juventud. Si él había pedido perdón, hermano, de sus pecados en el pasado, ¿por qué está pidiendo perdón otra vez de los pecados de su juventud? Si la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados, Dios sepulta en el fondo del mar nuestros pecados. Miqueas capítulo 7 dice lo siguiente, que Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad. Aquí está diciendo que Dios olvida el pecado. Pero David está actuando como que Dios no olvida. David todavía está recordando sus pecados de la juventud. Y esos pecados todavía están en su conciencia. Y él le dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Y por qué lo está haciendo, hermano? Pues lo está haciendo porque nosotros no debemos de olvidar nuestros pecados. No debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Es bueno para nosotros, hermano, presentarnos delante de Dios, exponernos a su luz, permitir que Él nos examine y siempre vamos a encontrar perversidad en nuestros corazones delante de Dios. Siempre vamos a ser culpables delante de Dios en nosotros mismos, pero precisamente por eso necesitamos acercarnos a Él, porque Él nos ofrece refugio, porque Él nos ofrece perdón, porque Él nos ofrece gracia. Pero la gracia, el perdón, el refugio solamente se hacen efectivos cuando nosotros reconocemos nuestra impotencia, nuestra necesidad y nuestro pecado. Así que David está reconociendo sus pecados. Él está reconociendo que no ha sido perfecto, que desde su juventud él está pecando. Cuando nosotros examinamos, hermano, la vida de David, especialmente cuando él era joven, no le encontramos pecado. Al contrario, en su juventud él era, según la descripción bíblica, él era un pastor de ovejas que siempre estaba adorando al Señor. Escribió el Salmo 23 inspirado por ese tiempo en el cual era un pastor en su juventud.
Él dice que mientras él estaba cuidando sus ovejas, aprendió bajo la unción de Dios a pelear contra los osos y contra los leones, porque él estaba en comunión con Dios y Dios lo respaldaba. Y él acumuló gracia, acumuló fe, acumuló fortaleza espiritual para enfrentar a Goliat. O sea, David, hermano, era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un joven que temía a Dios, que adoraba a Dios, que servía a Dios. Y no hay indicaciones de que él estuviera pecando cuando era joven. Qué bendición cuando alguien se convierte joven, hermano. Yo nunca terminaré de darle gracias al Señor que Él me alcanzó cuando yo tenía 18 años de edad. Y venía de un hogar completamente quebrado, disfuncional, en donde no había el calor de familia, a pesar de que mi madre siempre nos manifestó amor. Las circunstancias de ella y su situación no le permitía darle lo que realmente yo necesitaba, y mi padre tampoco. Era una vida realmente muy, muy lamentable, hermano. Pero así era la vida de cada uno de nosotros. Quizás tu hogar haya sido muy integrado, quizás tuviste una infancia feliz y quizás te fue bien como familia y en tu niñez. Pero somos pecadores. Sin Cristo estamos perdidos. Y lo que David está denotando acá es que a pesar de que él conoció a Dios desde muy joven, él pecaba. Muchas veces pecamos, hermano, con una pequeña actitud que tenemos hacia nuestro prójimo, con una mirada, una palabra, pensamientos, deseos que tenemos, ocultos que nadie ve, Dios lo sabe. Cosas en secreto que nadie ha conocido y nosotros las hemos hecho y han sido abominables delante de Dios. Y quizás nos han destruido. Y algunos de esos pecados, lamentablemente, fueron públicos. Fueron vergonzosos, humillantes, destructivos. Muchos de nosotros todavía venimos arrastrando pecados desde nuestra juventud y hasta el día de hoy venimos con esa carga encima de nosotros. Y David le dice: Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Y quizá le está hablando, hermano, cuando habla de los pecados de la juventud, está hablando de todas esas indiscreciones, de esas necedades, de esos improperios que cometen los jóvenes, de esas pasiones juveniles de las cuales debemos de huir, que la gente o la sociedad no considera pecado. A veces vemos a los jóvenes y decimos: son jóvenes, los dejamos así, son muchachos. Pero algunas de esas cosas aparentemente inocentes pueden estar destruyendo la vida de esos jóvenes. Pueden estarles haciendo daño, creando hábitos que eventualmente los van a destruir. Como cuando un padre deja que su hijo llore y no lo corrige, llore de capricho y no lo corrige. Cuando un padre deja que su hijo haga lo que quiera, que lo desobedezca, y a veces lo hacen de una manera tan graciosa que nosotros se lo celebramos. Pero estamos pecando contra ellos y estamos sembrando pecado en ellos. Porque eso va a crear hábitos que después nosotros no vamos a poder controlar. Así que cuando David dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes, él está reconociendo la pecaminosidad innata de los hombres. Lo que dice el libro de Proverbios: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Desde que nacemos, porque en maldad he sido formado y en pecado, dice David, me concibió mi madre. Ahora David no está diciendo que su mamá pecó y por eso él nació. No, él está diciendo que desde que él nació con pecado. Que en maldad fue formado porque dentro del vientre de su madre ya el pecado estaba. Los bebés son muy tiernos, hermano, pero son pecadores. Son muy dulces, muy preciosos, pero si los padres no los corrigen con la vara de la corrección,
ese pecado se va a manifestar, se va a enraizar. Bueno, ya está enraizado, pero se va a apoderar de sus conciencias, se va a apoderar de sus hábitos, de su carácter, y se van a convertir en monstruos. Decía Richard Baxter, un pastor puritano inglés del siglo XVI, con mucha razón: algunos de los enemigos más grandes de los hijos son sus propios padres, porque sus padres son los que los tienen que disciplinar, les tienen que enseñar, los tienen que formar, y no lo hacen. Y cuando no estás disciplinando a tu hijo, no lo estás instruyendo, no lo estás enseñando, le estás enseñando a pecar, estás dándole rienda suelta a todo el pecado que está allá adentro. Así que David le dice: Señor, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Por un lado le dice: Señor, acuérdate que tú eres misericordioso, compasivo, y que tu misericordia es eterna, perpetua. Acuérdate del pacto que tú has hecho con nosotros. Pero no te acuerdes de mis pecados, de mis rebeliones, ni de mis pecados pasados, de mi juventud. No te acuerdes de eso. En otras palabras, David le está diciendo: perdóname. No te acuerdes y perdóname. Límpiame. En el Salmo 139, David le dice al Señor: Señor, examina mi corazón, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El pecado, hermano, es algo que nosotros tenemos que entender, tenemos que conocer y tenemos que reconocer en nuestras vidas. Sin conciencia de pecado, sin conciencia de nuestra iniquidad, de nuestra indignidad y del juicio de Dios contra el pecado, nosotros no vamos a encontrar la gracia de Dios. Puede hacer que encuentres religión, puede hacer que te deleites en los cánticos y que te guste la iglesia y que te haga sentir bien la iglesia, pero no te vas a encontrar con Dios. No te vas a encontrar con el Dios de la Biblia, no vas a entrar en este pacto de misericordia. Porque si tu necesidad de Dios es motivada solamente por asuntos emocionales o por asuntos terrenos o por asuntos temporales, por problemas personales y no por conciencia de pecado, Dios te puede ayudar a resolver problemas. Claro, Dios es muy bueno. Dios te puede dar cierta paz. Dios es muy bueno. Pero si tú no reconoces tu pecado, si no vienes a Él reconociendo tu maldad, tu perversión, tu culpa, no vas a recibir perdón. Y hay de aquellas religiones, hermano, que están fundadas en el emocionalismo, en la terapia religiosa. Hay mucha terapia religiosa en las iglesias hoy día. La gente llega a desahogarse allí y salen de ahí contentísimos, pero no perdonados. Salen de ahí renovados. Sienten que entraron a la presencia de Dios, pero no entraron, se emocionaron. Recuerdo la historia que contaba un pastor de una reunión de pastores a donde él asistió, y todos los pastores comenzaron a orar y todo el mundo comenzó a llorar, comenzaron a cantar de esos himnos tiernos como en forma de balada romántica, ¿no? Y comenzaron a llorar y levantaban las manos y lloraban, y aquello fue pues extraordinario. Y cuando terminaron, todos estaban muy contentos que la presencia de Dios había bajado, que había descendido, que habían sentido la presencia de Dios. Pero en cuanto terminó el servicio, todo el mundo encendió su cigarro y comenzaron a hablar chistes sucios y a comportarse como unos impíos. Entonces, ¿dónde está la presencia de Dios allí? ¿Dónde está la presencia de Dios en aquellos que tienen grandes bandas en su iglesia y tocan música muy inspiradora y muy rítmica
Y cuando comienza el servicio, los músicos se van para afuera a hablar de sus cosas, no escuchan la palabra. Y la gente comienza a dormirse porque le interesa mucho la música, les anima mucho la música, pero no la palabra de Dios, ni la presencia de Dios. No hay actitud de reverencia porque no hay arrepentimiento, no hay conciencia de pecado. Sin conciencia de pecado, tú no vas a poder entrar en ese pacto. Sin conciencia de pecado, no vas a tener arrepentimiento. Y no vas a tener fe salvadora. Puede ser que tengas fe para resolver ciertos problemas, para alcanzar ciertas metas, pero esa es la fe del mundo, esa es la fe natural, instintiva que todos los hombres tienen. Eso no es fe salvadora. Así que David le dice al Señor, acuérdate de mi pecado. Acuérdate para que lo borres. Porque mi pecado es grande, dice él en el verso número 11. Por amor de tu nombre, perdona mi pecado, porque es grande, no es pequeño. Pesa sobre mí. ¿Por qué se lamenta el hombre? Decía Jeremías, laméntese de su pecado. Y cuando Jeremías dijo eso, hermano, en el libro de Lamentaciones, la gente se estaba lamentando con razón, porque había habido una invasión y habían masacrado a muchos israelitas, habían destruido sus casas, la ciudad, el templo, todo, y ellos se estaban lamentando todo lo que estaba pasando, lloraban y se preguntaban por qué tanta miseria, por qué tanto dolor, por qué tanta crueldad, tanta injusticia. Y Jeremías les dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Laméntese de su pecado, porque por el pecado, por tu pecado has caído. Es tu pecado lo que ha traído esto. Hermanos, el sufrimiento es indeseable. La depresión es mala, la tristeza, el desánimo, los problemas matrimoniales son muy difíciles, pero el pecado es peor que eso. Porque es por el pecado que vienen esas cosas. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones como esa, nosotros debemos decirle al Señor, Señor, acuérdate de mi pecado. O no te acuerdes de mi pecado, más bien. Acuérdate de tus misericordias. Acuérdate que son perpetuas. No te acuerdes de mi pecado. Pero esa es confesión, hermanos. Ahora, en tercer lugar, David dice al final del verso 7, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Acuérdate de mí. Noten ustedes la diferencia. Primero él le dice a Dios que se acuerde de sus misericordias. Luego le dice, no te acuerdes de mis pecados, pero acuérdate de mí. No de mis pecados, pero de mí. De mis pecados no, que son grandes y son muchos, pero no te acuerdes. Acuérdate de mí, conforme a tu misericordia, por tu bondad. Aquí él está refiriéndose, hermano, a su necesidad. Se está refiriendo a sus circunstancias. Y le está pidiendo a Dios que supla, que venga y le conceda lo que él necesita. Le dice, acuérdate de mí, Señor. Yo no soy digno, no te acuerdes de mis pecados, pero soy necesitado. Acuérdate de mí. Dios, hermanos, no está sujeto a cambios, a defectos, a olvidos, a descuidos, a cansancio. Pero a veces nosotros como que pensáramos que sí, como que pensáramos que Dios se olvida de nosotros. Porque nuestros afectos, nuestras emociones se alteran, nuestros pensamientos se confunden y nosotros vemos a Dios tan lejos, tan lejos. Y el sufrimiento puede ser tan agudo, tan real, que parece que Dios nos abandonó, que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios no se olvida. El Salmo
Isaías 49, más bien Isaías 49, en el verso número 14, leemos estas palabras. Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Aquí el profeta está haciendo eco, hermano, del sentimiento que había entre el pueblo cuando vino el juicio de Dios, cuando vino el desastre sobre ellos. El sentimiento que había en el pueblo es: Dios se olvidó de nosotros. Dios nos dejó. Y en el verso 15 pregunta el profeta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Las madres no se olvidan de sus hijos, aunque hay algunas que sí. Si eso sucediera, dice Dios, yo no me olvido de ti. En el Salmo dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Él no se olvida. Él no te olvida. Tú puedes sentir que Dios te olvida, y en realidad, hermano, cuando David está diciendo acá: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, cuando le dice acuérdate de mí, probablemente era que las circunstancias y las emociones de David lo hacían percibir a él, lo hacían sentir lejos de Dios y percibir como que Dios no estaba con él. Él percibía los problemas, la depresión, la tristeza, la angustia, el peligro, el pecado, pero no percibía a Dios. Y él le dice: Señor, acuérdate de tus misericordias. Pero era él, era David el del problema. Enfermedad mía es esta, dijo el salmista, cuando estaba hablando de todos sus problemas y de toda su depresión y de todas sus circunstancias. Al final él reflexiona y dice: enfermedad mía es esta. Porque Dios no se olvida, Dios no se enferma, Dios no se descuida, Él no tiene defectos, Él no se cansa. Pero nosotros nos cansamos, nosotros nos olvidamos, nosotros perdemos esa percepción. Pero el Señor dice: he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios nos ve, ahí está. Dios ha hecho un pacto y ha prometido perdonar nuestros pecados. Y ahora el salmista le dice: Señor, ya que te olvidas de mis pecados, acuérdate de mí, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. Moisés, cuando intercedió por el pueblo, porque el pueblo había pecado en el desierto y Dios dijo: voy a destruir a este pueblo, Moisés comienza a orar delante de Dios, y entre otras cosas le dice Moisés en el capítulo 32 de Éxodo, le dice: acuérdate, Señor, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales les has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Cómo vas a destruir a este pueblo si tú juraste? Acuérdate que tú juraste a Abraham, a Isaac y a Jacob que este es tu pueblo y que tú le ibas a dar esta tierra. No lo destruyas, Señor. Hermano, Moisés vino delante de Dios y usó esto como un argumento con Dios. Le dijo: Señor, acuérdate, tú lo hablaste, tú lo dijiste. Y a Dios le agrada que nosotros le recordemos. No porque a Él se le olvida, sino porque eso evidencia nuestra dependencia, evidencia nuestra vigilancia, evidencia que nosotros estamos buscándolo, dependiéndolo, esperando en Él. Aquel ladrón le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No me vayas a olvidar. Yo espero en ti. Acuérdate. Acuérdate. En el Salmo 119, verso 45, el salmista dice:
Acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo, en la cual tú me has hecho esperar. Acuérdate que estoy esperando en tu palabra. Acuérdate de esa palabra. Ella es mi consuelo en medio del dolor. Es la promesa tuya la que me da vida. Me vivifica. Así que, hermano, cuando hablamos de la memoria del Señor, en realidad estamos hablando de nuestra memoria. Somos nosotros los que no tenemos que olvidar, porque Dios no se le olvida. Ahora, Dios tiene un propósito y hace las cosas en su tiempo, que no es nuestro tiempo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos del Señor más altos que nuestros pensamientos, y los caminos del Señor más que nuestros caminos. No somos iguales. Por esa razón es que nosotros aquí en la tierra desesperamos, nos afanamos, nos afligimos, nos deprimimos, sentimos que Dios nos ha olvidado, pero Él no lo olvida. Él tiene control de todo. Por eso es que Él ha hecho un pacto. Qué maravilloso que Dios hizo un pacto y que lo selló con la sangre de su propio Hijo. Cada vez que tomamos la cena del Señor, la tomamos la semana pasada, la tomamos el otro domingo, tomamos la cena del Señor, y cada vez que tomamos la cena del Señor, hermano, es un memorial. La cena del Señor es un memorial, por eso es sagrada, es preciosa, por eso nosotros no debemos perder la cena del Señor. Es un memorial para que recordemos. Él nos está recordando que hizo un pacto. Pero Él quiere que nosotros vayamos y le digamos: Señor, acuérdate que es sinónimo de decirle: Señor, estoy esperando en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi esperanza. Estoy dependiendo de ti. Es sinónimo de decirle: Señor, yo espero que tú cumplas esas promesas. Acuérdate de tus misericordias, de tus piedades, que son perpetuas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Por amor de tu nombre, acuérdate de mí. Esa es la oración de David. Recuerden lo que él dijo al principio: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. De esta manera él está levantando su alma ante el Señor. Dios mío, en ti confío. Acuérdate. No sea avergonzada mi alma, no se alegren de mí mis enemigos. Tú eres bueno, tú eres recto, tú le vas a enseñar a los pecadores el camino. Dios le enseña a los pecadores el camino. Nosotros, hermano, necesitamos aprender los caminos del Señor porque somos pecadores. El Señor Jesucristo no vino a salvar justos, no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque los sanos no necesitan médico, los enfermos necesitan médico. Y nosotros estamos enfermos del pecado. Si tenemos al Señor Jesucristo, hemos sido sanados, pero todavía tenemos que luchar con ese pecado remanente que nos contamina constantemente. Es una realidad. Por eso es que la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, el creyente tiene una batalla constante con el pecado. El creyente tiene que estar constantemente atento, sobrio, velando, cuidando, examinándose, presentándose delante de Dios, recordándole a Dios su promesa, su pacto, arrepintiéndose. Hermano, no es que un pecado nos vaya a hacer perder la salvación, ni dos pecados, ni tres pecados, porque la salvación es un paquete completo, el cual incluye la preservación, el cual incluye la perseverancia, incluye la santificación, incluye el arrepentimiento y el perdón. Por eso un verdadero creyente vive en esa atmósfera de gracia, de perdón, de arrepentimiento, de esperanza, de perseverancia.
Nosotros le llamamos a esto la perseverancia eterna de los santos. O sea, los que son llamados de Dios perseveran en la santidad. No perseveran simplemente en ser evangélicos, perseveran en la santidad. Y son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si nosotros perseveramos, es porque es Dios el que persevera. Muy bien, hermanos. Esto es lo que David dijo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos usar eso nosotros en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer nosotros con esto que David hizo? ¿Cómo podemos usarlo para nosotros? Bueno, recordémosle a Dios. Usemos eso como argumento. Cuando oremos, argumentemos con Dios, hermano. Argumentemos bíblicamente como argumentaba Pablo, como argumentaba Moisés o David. David aquí está argumentando, le está presentando un argumento al Señor, diciéndole: Señor, tú hiciste un pacto, tú has sido misericordioso siempre, tus misericordias son perpetuas, acuérdate de eso, porque yo en eso estoy esperando. Él está argumentando con Dios. Moisés argumentó con Dios cuando le dijo: Señor, acuérdate de Isaac, de Abraham y de Israel, tus siervos, a los cuales tú les juraste por ti mismo que les darías esta tierra a este pueblo. ¿Cómo lo vas a destruir si tú juraste? Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo los voy a destruir a ellos, pero a sus hijos no, para que entren y van a poseer la tierra. Y los destruyó porque dice que Dios juró que no entrarían en su reposo. Y no entraron en el reposo. Los únicos que entraron fueron Josué, Caleb. Ni siquiera Moisés entró. Josué y Caleb, pero entraron todos los hijos. O sea que los que salieron de Egipto se quedaron todos postrados en el desierto. Los que entraron en Canaán fueron los hijos de los que se quedaron postrados en el desierto. Pero Dios cumplió su pacto. Tenemos que recordarle al Señor. Recordarle que sus promesas son firmes, que sus palabras son firmes, que su pacto es fiel. Decirle: por favor, Señor, actúa, rescata, bendice, cumple. Pídeselo, hermano, porque Él quiere que le pidamos. Dice: el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pide. Porque si la madre no olvida a su hijo, y si la olvidara, yo no lo haré, dice el Señor. Porque el padre no le da una piedra a su hijo cuando le pide pan. No le da una serpiente cuando le pide pescado. No le da un escorpión cuando le pide un huevo. Y Dios dice: ¿y ustedes creen que yo no le voy a dar cosas buenas a mis hijos si me las piden? ¿Ustedes creen que yo no les voy a dar el Espíritu Santo si me lo piden? Pide, hermano. Ve al Señor. Busca a Dios. Ve con palabras de la Escritura. Ve con argumentos. Espera en Él. Dile que estás esperando en Él. Pídele que actúe. Pídele que te rescate. Dile que Él es tu confianza. Levántale a Él tu alma. Dile a ti: oh Señor, levantaré mi alma. Díselo. ¿O te has olvidado de hacerlo? ¿O estás luchando con tus propias fuerzas, tratando de resolver tus problemas con palabras humanas y con actos humanos, y no has clamado a Dios? ¿No te has humillado? ¿No has ido al Señor? ¿Lo has olvidado? Estás tratando de resolver con recursos carnales, confiando en Egipto, confiando en los asirios, confiando en los caballos, confiando en tus propias fuerzas. Decía el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Tú estarás en pie si le recuerdas al Señor, si usas estos argumentos santos. Y queridos hermanos, aunque Dios no se acuerda de nuestros pecados, dice Miqueas: no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Él tendrá misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Él se olvida de los pecados, pero aunque Él se olvida de los pecados, aunque Él perdona nuestros pecados, nosotros no debemos de olvidarlos, hermanos.
Hay un sentido espiritual, un sentido en el cual nosotros, un aspecto en el cual nosotros no debemos de olvidar nuestros pecados para agradecerle que nos sacó de ese mundo de tinieblas, de miseria, de destrucción, para ser humildes, para reconocer que si algo tenemos, que si algo somos, es por su gracia. Dice el apóstol Pedro que nosotros a nuestra fe debemos de añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera. Debemos de trabajar, ocuparnos en nuestra vida espiritual, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por eso es importante la doctrina del pecado, hermano. Cristo vino a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo. Un cristianismo sin conciencia de pecado es una religión inútil, no sirve para nada. Un cristianismo con emocionalismo, con música, con grandes templos, con ministros muy graciosos y muy carismáticos, sin conciencia de pecado, no sirve para nada. Aunque sea muy terapéutica la iglesia y la música y las predicaciones. Hoy día muchos predicadores se han convertido, hermanos, en motivadores, terapeutas religiosos. La gente sale contenta de sus servicios, con ánimo, pero no con sus pecados perdonados. No humillados delante de Dios, no más cerca de Dios, no creciendo en santidad, no creciendo en frutos espirituales. Y no queremos eso, hermano. Tenemos que recordarnos de nuestros pecados. El Señor le dice a Israel, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso guardarás el día de reposo. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Por eso, porque te encontrabas esclavo, oprimido, cansado del pecado. Ahora descansa en mí. Acuérdate del día de reposo. En los 10 mandamientos Él se presenta como Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él mismo nos lo recuerda. Hermano, quizás algunos de tus problemas espirituales se deben a que tú no has lidiado con los pecados de tu pasado. Hay pecados que los llevas ahí, los has escondido, los tienes allí arrinconados, como metiendo la basura debajo de la alfombra. No los has confesado delante de Dios, no has arreglado eso delante de Dios, o quizás con personas que tendrías que arreglarlo, pero sobre todo con Dios. Todos traemos cosas de nuestro pasado, hermano. Y eso a veces no nos permite crecer espiritualmente. Examinémonos delante de Dios. O en otras ocasiones nos va tan bien que pareciera que no hay problema y nuestro corazón se llena de orgullo. El Señor le dijo al pueblo cuando ellos ya estaban establecidos, o más bien les advirtió que cuando ya estuviesen establecidos en la tierra de Canaán y comenzaran a prosperar, después de haber sido esclavos y haber sido errantes en el desierto, ahora iban a tener casas, iban a tener propiedades, iban a ser una nación fuerte. El Señor les dice en Deuteronomio capítulo 8, cuando estés en esa tierra próspero y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él es el que te da el poder de hacer las riquezas para confirmar su pacto. Pero si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Dios les advierte. Te puede llenar de orgullo, de autosuficiencia, y te vas a volver idólatra. Aquí uno se puede volver idólatra del trabajo, hermano. Idólatra de las cosas que lo rodean, del placer, del entretenimiento.
se puede endeudar tanto y meterse en tantos compromisos que se olvida de Dios. Serás destruido si te olvidas de Dios. No tendrás perdón. A ti se te olvidará. Si tú te olvidas de Dios, a ti se te olvidará invocar su nombre para tu mal. A los padres, quiero hablarle a los padres, padres queridos, madres, recuérdenle a sus hijos de estas cosas, háblenle mucho a sus hijos de estas cosas. Háblenle de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho, de la verdad de Dios. Porque nuestros hijos están rodeados de mentira por todas partes. Los políticos nos mienten, la televisión nos miente, Hollywood nos mienten. En las universidades, antes era en las universidades, ahora es desde la escuela primaria. Adoctrinan a nuestros hijos con la maldad, con la mentira, con la perversión de todo tipo. Las generaciones que se están levantando ahora, hermano, no tienen noción de lo que es la responsabilidad, no tienen noción de lo que es su identidad personal, están confundidos, no saben si son hombres o mujeres. Padres, enséñenle a sus hijos, recuérdenle estas cosas. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, aquello estaba rodeado de paganismo. Entonces el Señor les dijo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tengan memoria. No olviden esto y no permitan que sus hijos se olviden de esto. En Deuteronomio 6:20, Dios le aconseja esto a los padres: mañana, cuando tu hijo te pregunte diciendo ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó?, tú le dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto haciendo señales y milagros grandes y terribles sobre Faraón y sobre toda su casa. Éramos siervos y ahora somos libres. Recuérdale eso a tus hijos. Y acuérdale al Señor esas cosas, hermano. Ejercitemos nuestra memoria recordando las promesas. No seamos oidores olvidadizos. Seamos atentos a la palabra de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que Cristo nos habló. Llénate de la palabra de Dios, porque entonces tu corazón estará lleno de esas promesas, de ese pacto, y también de la conciencia de pecado, y el Señor no te dejará. Medita en estas cosas. Participa de la cena, que es un memorial. La memoria de Dios, hermano, es perfecta, la nuestra no. Pero acerquémonos a Él recordándole aquello de lo cual nosotros dependemos, aquello que nosotros esperamos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, somos muy necesitados, Dios. Somos muy olvidadizos. Somos muy impotentes y muy pecadores. Y esperamos en tu misericordia, en el pacto que tú, Señor, estableciste, en las promesas que tú juraste por ti mismo. Acuérdate, Señor, de esas promesas, porque en ellas esperamos. No permitas que nosotros olvidemos quiénes somos en Cristo, que olvidemos quiénes somos delante de tus ojos en Cristo. ¿Cuáles son esas promesas en las que nosotros debemos esperar, a las que debemos aferrarnos, Señor? Padre, olvida nuestros pecados, nuestras transgresiones, que son grandes y son múltiples. Perdona nuestros pecados, Señor. Acuérdate de nosotros, tanta necesidad, tanta batalla, tanta lucha, tanta aflicción, tanta limitación, Señor.